Muy buenas tardes, son las 2 menos cuarto pasadas, 1 hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia de los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. Tiene la palabra el ministro de Sanidad. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería comentarles tres cuestiones. En primer lugar, una breve valoración de las cifras que hemos conocido esta mañana referidas al día de ayer, cifras que hay que acoger con muchísima prudencia, pues son cifras referidas a un domingo, que forma parte de un fin de semana largo y por tanto que hay que coger con mucha prudencia, pero son unas cifras positivas, ¿no? Hay un incremento de 356 nuevos diagnosticados, lo que representa un 0,16% de aumento, es la cifra más baja que hemos conocido en muchas semanas. Desde principios de marzo no teníamos cifras de incremento de estas cantidades, 356 nuevos diagnosticados. Hemos de seguir constatando que hay un número importante de personas recuperadas, en concreto 2.441, muy superior en este caso al número de nuevos diagnosticados. En nuestro país ya son 121.343 las personas que se han recuperado, el equivalente a más de un 60% de las personas que se han contagiado, que son casos de contagio activo, ¿no? Y hemos de lamentar el fallecimiento de 164 personas, a cuyos familiares y allegados, como hacemos siempre, les mandamos nuestras condolencias y un abrazo muy fuerte. Cada semana hemos ido cumpliendo los objetivos que nos hemos fijado. Empezamos esta octava semana ya con unas medidas de alivio puestas en práctica y el objetivo que nos fijamos para esta semana es tener incrementos de nuevos casos inferiores de promedio en toda la semana al 1%. La semana pasada era en torno del 1%, esta semana el objetivo que tenemos es de que sean incrementos siempre inferiores al 1%. Por tanto, una valoración muy prudente de unas cifras que van en la tendencia de los últimos días y mejorando claramente día a día. Segunda cuestión que quería comentarles hace referencia a la nueva estrategia de diagnóstico precoz que vamos a poner en práctica en esta fase de transición hacia la nueva normalidad y que esta tarde voy a tener ocasión de discutir y valorar con los consejeros y consejeras de sanidad de las distintas comunidades autónomas en la reunión del plenario de la Interterritorial, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que celebramos habitualmente los lunes. Recuerdan ustedes que el plan de transición a la nueva normalidad incluía la necesidad de disponer de capacidades reforzadas en 4 ámbitos distintos: el de la asistencia sanitaria reforzada, garantizando que hay suficiente capacidad para poder atender en el caso de que hubiera un nuevo rebrote a los pacientes de COVID-19, el desplegar también una vigilancia epidemiológica y la tercera capacidad era la identificación y contención precoz de fuentes de contagio y, en cuarto lugar, las medidas de protección colectiva. Bien, se inscribe en esta tercera necesidad de capacidad reforzada, la identificación y contención precoz de fuentes de contagio, esta nueva estrategia, esta estrategia adaptada a esta fase de transición de diagnóstico precoz. Para ponerla en práctica va a ser necesario reforzar las capacidades de las distintas sistemas asistenciales de las comunidades autónomas, reforzando los servicios de atención primaria que deberán de disponer de suficiente capacidad de testeo a través de pruebas de PCR para poder identificar, en segundo lugar, y realizar una vigilancia a través de los centros de salud de aquellas personas que hayan sido diagnosticadas positivamente. Hará falta también, por tanto, reforzar, insisto, las capacidades en atención primaria y todos los sistemas de información para que podamos también tener una adecuada transmisión de los datos. Insisto, esta tarde en la reunión del plenario del Consejo Interterritorial valoraremos esta nueva estrategia, esta estrategia adaptada a esta fase de diagnóstico con los consejeros y consejeras autonómicos. Y en tercer lugar, pues quería hacer una reflexión sobre el estado de alarma. Más de 20 países de nuestro entorno tienen vigente un sistema de las características del que tenemos vigente en España, de estado de alarma. Saben ustedes, porque lo hemos dicho siempre, que los países con más tráfico de personas, los 5 países con más tráfico de personas, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y España, somos aquellos que estamos teniendo unas afectaciones similares de esta epidemia, que por afectar a todos los países es ya pues una pandemia. Y quería una vez más constatar que el estado de alarma que se decretó el 14 de marzo ha sido un elemento constitucional, una herramienta constitucional que ha demostrado que funciona
pasamos de incrementos del 35% de nuevos contagiados diarios al 0,16 que hemos conocido hoy y que funciona de forma eficaz para controlar la pandemia en nuestro país. Por eso hemos pasado de un 35% de incrementos medios a un 0,16 que hemos conocido en la fecha de hoy. Por lo tanto, insistir en que desde mi responsabilidad como ministro de Sanidad el estado de alarma es imprescindible en la fase de desescalado, que es una fase muy compleja, que vamos a poner en marcha de una forma muy prudente, muy cautelosa, de forma gradual, de forma flexible y asimétrica, pero es imprescindible disponer del estado de alarma, de este instrumento constitucional, uno, para seguir controlando la epidemia y dos, para garantizar que en caso de un rebrote, que intentaremos por todos los medios que no se produzca, podemos activar mecanismos que se han demostrado, insisto, muy eficaces. En definitiva, además de contar, a nuestro juicio, con un amplio respaldo ciudadano, en definitiva, decía, si funciona y tiene este grado de eficacia que hemos podido constatar, miren, como ministro de Sanidad les tengo que decir, mejor no hacer experimentos que nos pueden llevar incluso al caos. Cedo la palabra a mi colega de gabinete, el ministro José Luis Ábalos. Buenas tardes. Lo primero, como siempre, señalar nuestras condolencias a los familiares y amigos de quienes han perdido la vida en esta pandemia. Y lo segundo, reconocer el comportamiento ejemplar de los ciudadanos en este tiempo de crisis y de dificultad en el que están cumpliendo con las indicaciones de forma mayoritaria y con gran civismo. Como ya ha informado la Secretaria General de Transporte esta mañana, con más de un centenar de medidas en el ámbito del transporte y la movilidad que hemos adoptado durante estas 7 semanas de estado de alarma, hemos conseguido la redefinición de un sistema de transporte muy restringido y seguro, donde el abastecimiento y los desplazamientos permitidos han estado garantizados. Ahora, en esta nueva etapa que nos encontramos, la apertura progresiva de las distintas actividades se verá acompasada de un incremento de la movilidad. Por este motivo, en el Ministerio llevamos semanas trabajando en la redefinición de un sistema de transporte seguro y coordinado con el resto de actores y de administraciones. Porque este incremento de la movilidad se verá especialmente reflejado y en una fase más temprana en las grandes ciudades. Un ámbito donde confluyen los sistemas de transporte masivos de competencia estatal, autonómica y municipal, y donde debemos centrar esfuerzos para garantizar la seguridad, especialmente en las horas punta. Por eso mismo es tan importante la coordinación. Es imprescindible trabajar en una misma dirección, porque el éxito no dependerá de una solución única, sino de la armonización de un conjunto de medidas de transporte intermodal, independientemente de su ámbito competencial. Y así es como estamos enfocando la solución, a través de diferentes grupos de trabajo entre ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, consorcios de transporte, también a nivel europeo e incluso internacional, y que están trabajando en el nuevo reto al que se enfrenta la movilidad, particularmente en las grandes ciudades. El nuevo plan de movilidad del Ministerio, que estamos consensuando con las comunidades autónomas, establece un catálogo de medidas enfocadas a conseguir estos 3 objetivos: incrementar la oferta, gestionar la demanda e implementar las medidas adicionales para garantizar la seguridad de los usuarios. Todas las administraciones competentes en transporte debemos garantizar la máxima oferta, incrementar frecuencias, la posibilidad de reforzar determinados servicios con autobuses discrecionales y promover planes de movilidad de empresas. Estas podrían ser algunas de las medidas. Una oferta que también incluye el fomento de los medios de transporte individual, incentivos en las ciudades para el transporte activo como la bicicleta, la micromovilidad, el caminar, también son parte de esta solución. En estos días, el hecho de que los ciudadanos puedan salir a pasear y hacer deporte, junto con la reducción de los niveles de tráfico, ha cambiado por completo la foto de la movilidad en la ciudad. Por este motivo, especialmente los ayuntamientos deben adaptar la ciudad a este cambio, promoviendo y mejorando las zonas destinadas al peatón y los modos de movilidad activos. En el ámbito de la demanda, el teletrabajo, la flexibilización de los horarios
y los turnos diarios y una graduación en la apertura de los comercios son esenciales para la laminación de la demanda en las horas punta. También en esta línea estamos trabajando con el resto de ministerios y administraciones para regular los horarios de las actividades y diseminar en lo posible los movimientos a lo largo del día. Y, por supuesto, estamos trabajando también en la seguridad. Esta tarde me reuniré con los consejeros de transporte de las comunidades autónomas y el miércoles lo haré con la Federación Española de Municipios y Provincias para poner en común las conclusiones de los grupos de trabajo a nivel técnico y las regulaciones normativas a emprender en la transición hacia esa nueva movilidad. Ayer aprobamos, para su entrada en vigor hoy, la orden ministerial que regula el primer paquete del conjunto de medidas en el transporte que les he comentado. Con la entrada en vigor de estas nuevas medidas, el Gobierno ha desplegado hoy un amplio dispositivo para el reparto de 14,5 millones de mascarillas en nodos de transporte, municipios y entidades sociales. También, y en relación con la progresiva apertura de actividades, les comunico que el Ministerio de Sanidad, el ministro nos acompaña aquí, ha modificado una orden por la que se suspendían determinadas actividades relacionadas con obras en edificios existentes y ahora mismo serán permitidas todas, salvo aquellas que se hagan en el interior de viviendas habitadas. Trabajamos también para garantizar el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. El viernes pusimos en marcha el proceso para el acceso a los préstamos avalados por el Estado para el pago del alquiler a arrendatarios vulnerables por el COVID-19. Gracias a esta medida, los arrendatarios que, como consecuencia del impacto del COVID-19, tengan problemas para atender el pago del alquiler de su vivienda habitual, podrán acceder en los próximos días a préstamos de hasta 5.400 euros. Para ello, hemos habilitado 1.200 millones de euros que estimamos serán suficientes para atender a todos los solicitantes. No queremos que ningún arrendatario vulnerable se quede atrás. Todos tendrán acceso a estos préstamos y a una solución transitoria para su problema. Para finalizar, quisiera transmitirles unas reflexiones ya más desde el ámbito político que considero importantes. La declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo no obedeció al capricho de este Gobierno, sino a la situación de extrema emergencia a la que nos empujó la pandemia más grave vivida en los últimos 100 años. La situación era muy grave y requería actuar con máxima responsabilidad para ser eficaces en la lucha contra el COVID-19, es decir, para ser eficaces en la protección de la vida de los españoles. Quiero recordar que fue una medida meditada, muy tasada por nuestro ordenamiento jurídico, tanto en lo que se refiere al procedimiento de su aprobación y sucesivas prórrogas, como en lo que se refiere a su propio alcance. Que fue una medida coherente con lo que estaban haciendo o estaban a punto de hacer otros países de nuestro entorno golpeados por la pandemia, como Portugal, Italia, Francia o Reino Unido. Que fue una medida reclamada por otras fuerzas parlamentarias que un día antes de su aprobación, el propio 13 de marzo, urgían al Gobierno a aprobarlo porque sólo así se podrá garantizar el distanciamiento social, o porque lo consideraba imprescindible para tomar decisiones nacionales coordinadas contra la pandemia. Que fue una medida bien recibida por los agentes sociales y, principalmente, que fue una medida de extraordinaria utilidad para disminuir la tasa de contagios y combatir el virus. Su eficacia se basó en dos circunstancias. Por un lado, en la propia reacción del Gobierno, tomando esta decisión con el apoyo de la mayoría de fuerzas parlamentarias. Por otro lado, la otra clave de la eficacia fue, y ha sido, y está siendo, sin ninguna duda, el enorme compromiso de la sociedad española que entendió que su sacrificio y su solidaridad eran la mejor ayuda que podían prestar a los sanitarios que luchaban en primera línea y la mejor protección
que podían dar a los colectivos más vulnerables a la pandemia, los mayores y las personas con patologías previas. El estado de alarma fue prorrogado por el 27 de marzo y el 10 de abril por el Consejo de Ministros, y ambas prórrogas fueron asimismo debatidas y finalmente apoyadas en el Congreso de los Diputados. El próximo miércoles, pasado mañana, se debatirá y votará en el Congreso una tercera prórroga, que sometemos cada 15 días para buscar esa aprobación, pero al mismo tiempo y simultáneamente para rendir cuentas respecto de lo actuado. Y en esta tercera prórroga que vamos a solicitar, solo podemos pedir y esperar del conjunto de los grupos parlamentarios de la oposición que actúen con responsabilidad. Y, en consecuencia, con ese sacrificio y ese compromiso que ha venido demostrando la sociedad española. Si la emergencia sanitaria sigue vigente, no hay ningún motivo de prescindir del instrumento jurídico más eficaz para hacerle frente. Si la evolución de la pandemia prueba que el confinamiento ha sido útil, no tiene sentido que no habilitemos el procedimiento normativo que lo hace posible. Si el inicio de la desescalada puede dar lugar, y esperemos que no, a un repunte de los contagios, debemos preservar un poco más de tiempo el instrumento normativo que permite limitar la libre circulación de las personas y vehículos de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional. Si los españoles se han sacrificado, los representantes políticos debemos ser responsables y no debemos dar pie a que todo ese sacrificio y todo ese esfuerzo caigan en saco roto. Me dirijo muy especialmente al Partido Popular, porque es un partido de gobierno, que gobierna y que ha gobernado España, para que no se deje arrastrar por quienes se valen de bulos y burdas manipulaciones para acabar con la mejor defensa que tenemos frente al COVID. Porque de hacerlo, tendrán que responder ante los ciudadanos si se produce un repunte de los contagios. No debemos dar pasos atrás. Debemos seguir manteniendo la guardia alta. El estado de alarma, evidentemente, plantea restricciones a un derecho tan importante como es la libertad de circulación. Y solo un instrumento con el mismo rango constitucional como es el estado de alarma es el único que permite hacer frente a esta restricción básica. No hay leyes ni normas de segundo orden que puedan hacer frente a algo tan excepcional como es limitar la libertad de circulación de las personas. Pero cuando se trata de defender un bien superior, como es el derecho a la salud y el derecho a la vida, solamente un instrumento de este rango y significación, que además exige la aprobación posterior y el debate en el Congreso, pues no hay ningún otro plan, no hay ninguna alternativa. Y tampoco la hemos escuchado, por cierto, por parte de quienes plantean que hay que poner fin al estado de alarma. Pero el estado de alarma, además de suponer una restricción de esa libertad en aras a preservar el derecho a la salud y el de la vida, supone además un marco de protección jurídica fundamentada en una fuerza mayor que garantiza que el Estado pueda poner en marcha toda una serie de medidas de protección social, de amparo, que permita compensar esa suspensión de actividad que se le exige al impedir la libre circulación. Es también la parte de responsabilidad con la que actúa el Estado. Es el instrumento que permite que el Estado pueda plantear estos instrumentos de protección. La fuerza mayor, la razón de fuerza mayor, que tiene que ver con la limitación de la actividad, con la suspensión de la actividad, incorporan ambas cuestiones el mismo decreto de alarma. No se puede uno quedar simplemente en la parte de la restricción de la circulación. Tiene que también mirar que las razones que amparan las medidas de apoyo que este Gobierno ha puesto en marcha, las que tienen que ver con los expedientes de regulación de empleo, con las ayudas sociales, con las ayudas para mantener el suministro de servicios básicos como la electricidad, como el agua, como estas ayudas que les comentaba antes en torno a la vivienda, todas ellas encuentran el paraguas, el sustento
de este instrumento jurídico. Yo solo quiero que podamos ver cómo sería si al día siguiente el decreto de alarma, necesario para evitar la propagación del virus, pero necesario ahora también para evitar un contagio como consecuencia de estas medidas de alivio que estamos planteando. Pero también para poder hacer una desescalada homogénea, correcta, que permita la incorporación sucesiva de las actividades en torno a esa normalidad que todos deseamos. Es necesario seguir acompañado del control de la circulación y de la movilidad y, al mismo tiempo, seguir procurando el amparo por parte del Estado a las personas afectadas por esta restricción de medidas. Siempre advertimos que era más complejo la desescalada que frenar de golpe la movilidad y la actividad. Y ahora estamos, para intentarlo hacerlo de modo ordenado, necesitamos también el instrumento jurídico que nos permita, como digo, ambas cosas. Restringir la movilidad, evitar el contagio, evitar un repunte, un nuevo brote del virus y, al mismo tiempo, seguir procurando ese amparo para aquellos a los que les pedimos este sacrificio. No tener ninguna medida alternativa, no aprobar o simplemente desentenderse de la aprobación de un nuevo decreto de alarma es tanto como condenarnos a un caos del que algunos se tendrían que hacer responsables. Es cierto que quien tiene una posición testimonial y se ampara en la responsabilidad de los demás puede salir de estas circunstancias y puede evitar dar explicaciones. Pero esto no es así para aquellos que están gobernando hoy, para aquellos que aspiran a gobernar y que antes gobernaron. Es otra responsabilidad. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de visualización. Si realmente el instrumento jurídico que nos ha permitido ser eficaces para llegar a esta situación y plantearnos escenarios de desescalada, ¿qué otra alternativa hay? ¿Qué otra alternativa hay si no es el caos y el desorden? No pedimos ni esperamos acatamiento ni un cheque en blanco. El estado de alarma no formaba parte de nuestro programa de gobierno. No tenemos ningún interés, ninguna vocación, ninguna voluntad respecto de él. No es una medida política ni ideológica de este gobierno. Es una medida pensando en el interés de España. No forma parte de ningún cuerpo político ni ideológico. Es para todos. Por eso no pedimos ni esperamos acatamiento ni un cheque en blanco. Tan solo pedimos y esperamos que el día de mañana las próximas generaciones puedan decir que entre todos fueron capaces y España salió adelante sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias.